Me llamo Clara Mendoza, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Nunca imaginé que ese amor incondicional que había entregado durante tanto tiempo se transformaría en una sombra que me consumiría lentamente. Era el cumpleaños de mi nieta, una celebración que para muchos representa alegría. Sin embargo, yo me encontraba en un rincón de la sala observando cómo las risas llenaban el aire, un aire que en mí se sentía espeso y gris. Mientras el olor a pastel recién horneado invadía mis sentidos, noté la sonrisa falsa de Valeria, mi nuera. Era una sonrisa que nunca había podido soportar del todo. Su risa resonaba, pero en ella no había alegría, solo una burla sutil que escapaba de sus labios. Fue entonces cuando escuché su voz, clara y despectiva. No necesitamos más fotos con ella, refiriéndose a mí. Un golpe directo al corazón que, a pesar de ser anunciado con frivolidad, me dejó el alma helada. El silencio que siguió era ensordecedor. Intenté recordar cómo era ser parte de esa familia, cómo mis sacrificios se convirtieron en un tejido invisible que mantenía a todos unidos, desde dejar mi carrera para cuidar de Hugo y Valeria, hasta aquellos días largos y cansados donde dedicaba cada esfuerzo a hacer de su casa un hogar. Pude ver sus vidas florecer mientras la mía se desvanecía. Me senté en la esquina. El sabor amargo del desprecio se asentó en mi boca como un nudo. Las risas y los aplausos llenaban el espacio, pero para mí todo se volvió ruido distante. Miré a mi alrededor, la decoración brillante y los rostros felices, cada uno más ignorante que el otro sobre el sufrimiento que mi corazón guardaba en silencio. Valeria, con su mirada de desdén, siempre había sabido menospreciarme, aun sabiendo que había estado allí, brindándole apoyo constante, tratando de ser una madre para ella y una abuela para mi nieta. La incredulidad me envolvía mientras me decía: creían que me habían dejado en la sombra, pero mi esposo iluminó el camino hacia mi verdad. Gonzalo, mi difunto esposo, siempre había visto en mí una luz en medio de la oscuridad, y en aquel momento era su recuerdo el que me mantenía erguida en medio de la humillación. Estaba convencida de que tenía que encontrar la manera de recuperar mi dignidad, pero a la vez sentía que el peso de su ausencia me aplastaba. ¿Cómo había llegado a este punto? Era una pregunta que resonaba en mi mente como un eco cruel. Mientras los niños jugaban y Valeria dirigía la fiesta con una autoridad que no reconocía, un rayo de determinación comenzó a encenderse en mí. Sabía que no podía quedarme callada, que había más en mí de lo que ellos podían ver. A través de mis lágrimas reprimidas, encontré fuerza en la memoria de lo que había sido, una mujer fuerte, una madre comprometida y alguien que, a pesar de que la vida me había tratado con dureza, aún resguardaba en su interior la chispa de la rebeldía. A medida que el día avanzaba, me di cuenta de que necesitaba más que solo ser una observadora silenciosa. Era hora de actuar, de recuperar no solo mi lugar en esta familia, sino de reivindicar el amor y los sacrificios que siempre había ofrecido. La humillación que me infligieron me levantó del suelo, dispuesta a buscar el camino que mi esposo dejó para mí, aquel que iluminaba mi verdad. La fiesta continuó, y yo seguía atrapada en el rincón de la sala, el eco de las risas de mis seres queridos resonando en mis oídos. Un recordatorio cruel de que era una extraña en mi propia familia. Me obligué a recordar momentos más felices, en los que el amor fluía libremente y cada sonrisa de mis hijos llenaba mi corazón. Aún así, el tiempo había hecho su trabajo, distorsionando las memorias que una vez parecieron vivas y vibrantes. Vagué a través de recuerdos de mi juventud, de aquellas épocas en que cargaba en brazos a mis hijos, de los días interminables entre juegos y canciones. Gonzalo siempre estaba a mi lado, riendo y apoyándome, como si
juntos pudiéramos superar cualquier desafío, pero los días de felicidad se desvanecieron gradualmente, secuestrados por la realidad de un mundo cruel e indiferente. La presencia de Valeria, como una sombra, había comenzado a eclipsar mi papel en la vida familiar, robándome no solo mi voz, sino también mis recuerdos más queridos. Mientras mi familia celebraba, yo era un fantasma entre ellos. Sin embargo, esa configuración sombría había comenzado a presionar las fibras de mi ser, hasta que finalmente, en un instante de claridad, comprendí que debía desafiar este exilio autoimpuesto. Era cierto, Valeria había encontrado su lugar en el corazón de Hugo, pero eso no significaba que yo tuviera que desvanecerme. Mi mente se estremeció con la idea de un desafío. Gente sincera había dicho que en la oscuridad la luz siempre brilla más intensamente. Quizás era hora de que yo encendiera esa luz. Miré a Valeria, sus ojos llenos de ambición. En aquel instante supe que había un camino para mí, un camino hacia la justicia. Me retiré hacia los confines de la casa, en la soledad del cuarto de servicio. Las paredes estaban adornadas con sombras del pasado. Cada uno de los objetos que allí reposaban había sido parte de mi historia, incluyendo cartas antiguas de Gonzalo, viejas fotografías donde sonreíamos y recortes de revistas que atesoraban los sueños que alguna vez compartimos. Esos recuerdos decidí que no se desvanecerían. Me negaba a ser borrada de la historia de mi familia. La fragancia del café recién hecho llenaba el aire, y mientras me preparaba una taza, las manos temblorosas revelaron que había una fuerza despertando dentro de mí. Aquella primera noche, mientras escuchaba a Valeria discutir sobre su futuro con una amiga, sentí como si esas paredes se volvieran mis aliadas. Palabras susurradas de ambición y planes se filtraban a través de las grietas, y en mi mente se tejía un pequeño pero potente objetivo: descubrir los secretos que Valeria ocultaba. Esa ambición no solo abarcaba su vida, sino que también amenazaba a mi familia. Con cada día que pasaba, seguía recopilando información, absorbiendo todo lo que podía sobre las interacciones de Valeria y los depredadores de su entorno, sus intentos por ganarse la aprobación de Hugo y toda la familia, mientras disfrazaba su egocentrismo con sonrisas que caían como pétalos. Quería jugar su juego, ahondar en su mundo, convertir cada piedra del camino en una oportunidad. La sed de justicia se convertía en un aliado cercano, y yo, silenciosa como una sombra, mantenía el hilo de mis descubrimientos en secreto. Hugo seguía siendo un individuo atrapado en su pasividad, siempre dispuesto a creer las mentiras suaves que Valeria disparaba. La relación de madre e hijo, tan perfecta como una pintura, fingía que todo estaba bien, mientras el dolor y el resentimiento se revoloteaban en mi interior como aves de presa. Desviarlo se me hacía cada vez más difícil, y aunque sufría el peso de su indiferencia, comprendí que había que trazar un plan que despertara en él la verdad sobre su esposa. Una tarde, mientras los rayos del sol se deslizaban a través de la ventana, decidí que había llegado el momento de revivir la memoria de mi esposo. Había una carta guardada en mis pertenencias, una que Gonzalo había escrito antes de partir y que jamás había tenido el coraje de leer. Con los dedos temblorosos, desenfrené el papel que había mantenido bajo llave y comencé a leer. Su caligrafía era firme, pero el contenido era poderoso. Clara, si alguna vez te sientes contaminada por el dolor, recuerda quién eres. No permitas que nadie te quite tu esencia. Por más complicado que sea, debes saber que siempre has sido un faro de luz en mi vida y lo seguirás siendo en la nuestra. Si alguna sombra se cierne sobre ti, no dudes en buscar la verdad que resplandece en el fondo de tu corazón. Con cada palabra, el fuego de la rebelión se avivaba en mí. Gonzalo, aunque ausente,
aún iluminaba el camino hacia la verdad. La imagen de su sonrisa me llenó de una renovada determinación, y en ese momento comprendí que la luz que había creído extinguida continuaba ardiendo, preparando el escenario para la venganza. Entendí que el exilio que Valeria me había impuesto ya no tendría poder sobre mí. La manipulación y la tristeza podrían apoderarse de mis días, pero esa angustia se tornaría en mi base para reconstruir la vida que había perdido. Tenía que hacerlo, no solo en honor a Gonzalo, sino por mí misma y por el legado que debía dejar a mis hijos. La historia que aún debía vivir comenzaba a tomar forma. La noche siguiente, mientras todo el mundo se acomodaba para dormir, hice un recorrido furtivo por la casa. Mis manos buscaban los documentos que Valeria había dejado, las pruebas de sus sueños oscuros y engañosos. El mundo sonaba distante, pero en mi interior el poder de la resolución subía como un volcán a punto de entrar en erupción. Cada documento que encontraba se convertía en una pieza del rompecabezas. Las conversaciones furtivas que había espiado eran solo el inicio. En mi mente, tejía una estrategia que prometía darme de vuelta todo lo que me había sido arrebatado. La luz de la veracidad, sienta en la llanura de la vida cotidiana, prometía resurgir, y mi viaje hacia la redención comenzaba justo allí. Nunca más una sombra, nunca más el desprecio. Era el momento de forjar el camino de vuelta a mi dignidad y de restaurar el amor que había sido la esencia de mi historia. Para ello, utilizaría cada herramienta a mi alcance, y la vida me había enseñado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una manera de volver a encontrar la luz. La mañana llegó con un silencio inquietante, como si el mundo alrededor de mí contuviera la respiración en anticipación. El aroma a café recién hecho, ese ritual que había dado sentido a mis días, ahora era un recordatorio constante de que el tiempo corría y que cada segundo que pasaba sin actuar era un segundo más que Valeria intentaba aprovechar en su favor. Me sentía cada vez más decidida a dar el siguiente paso en esta nueva vida que había comenzado a esbozar. Esa misma tarde, después de hacer una serie de tareas domésticas que se sentían cada vez más vacías, decidí que era hora de buscar más información sobre la misteriosa casa cuya existencia había descubierto en el sótano. En ese momento, me di cuenta de que tenía que ser extremadamente cuidadosa. Sabía que Valeria estaba alerta a cualquier cambio en mi comportamiento y no podía arriesgarme a que sospechara mis intenciones. Mientras todos estaban en la sala, me deslicé hacia el estudio de Gonzalo, un espacio que siempre había estado prohibido por diferentes razones, principalmente porque él lo consideraba su santuario personal. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que parecían sonreírme con complicidades. En la mesa, cada elemento que Gonzalo solía utilizar aún permanecía ahí: su viejo cuaderno, bolígrafos de diferentes colores y algunos papeles dispersos que parecían clamar por atención. Entre los papeles, uno en particular llamó mi atención. Era un contrato inmobiliario que parecía estar fechado varios años antes de su fallecimiento. Con el corazón acelerado, abrí el documento. El corazón palpita con fuerza mientras mis dedos recorrían las líneas cuidadosamente escritas, revelando la dirección de aquella casa de la que nunca había escuchado durante todos nuestros años juntos. Era un lugar destinado a ser nuestro refugio, un hogar para la familia que habíamos querido construir. Aquel contrato confirmaba que Gonzalo había pensado en mí hasta el último momento, aún sin que yo lo supiera. En el fondo, esa casa era un símbolo del amor que había intentado proteger, un amor que Valeria no solo despreciaba, sino que quería apropiarse. Visualicé el lugar, una pequeña casa de jardín, llena de luz y aire fresco, construida para ser un hogar lleno de risa.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. No solo había perdido a mi esposo, sino que también estaba perdiendo las huellas de nuestros sueños, nuestra vida juntos. Pero esta revelación también encendió la chispa de la determinación. Sabía que debía proteger ese legado, ese lugar que era nuestro, y que Valeria había intentado borrar de nuestra historia. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí que era hora de actuar. Había recolectado suficiente información para empezar a desmantelar las mentiras sobre las que Valeria había construido su mundo. Esa casa, ahora más que nunca, iba a ser mi ancla, un refugio donde podría reconstruir mi dignidad y la memoria de Gonzalo. En mi mente comenzaba a delinear un plan más elaborado. Sabía que una revelación como esta no debía presentarse de inmediato. Tenía que encontrar la manera de utilizar esta información como una forma de presión sobre Valeria, para que su propio juego se volviera en su contra. Como madre, no solo quería recuperar el hogar, sino también un espacio donde mis recuerdos pudieran florecer nuevamente y donde mis hijos pudieran conectar con su historia familiar. Cada día parecía transcurrir en un ciclo de tensión y secretos, pero yo me aferraba a mi objetivo con una ferocidad renovada. Las interacciones con Valeria se tornaron más tensas. Cada broma que me lanzaba sobre mi lugar en esta familia ya no resonaba como antes. Cada ataque se estaba convirtiendo en una oportunidad para mostrarle que, aunque me había relegado a un segundo plano, aún poseía la capacidad de levantar la voz y hacerla temblar. Finalmente, había llegado el día en que mi paciencia debía dar frutos. Con algunos documentos en la mano, decidí que era momento de poner a prueba la fortaleza de Valeria. Esa tarde, mientras preparaba la cena, decidí que un pequeño accidente podría llevar la conversación hacia donde necesitaba. Mis movimientos eran sutiles y calculados, y muy pronto la conversación se desvió hacia la inminente compra de la nueva casa que ella tanto anhelaba. ¿Seguro que estás dispuesta a dejar lo que tienes, Valeria?, le pregunté casualmente, con un tono de voz que no revelaba ni un atisbo de mi estrategia. Esa tarde, el juego comenzó. Clara, necesitas empezar a aceptar la realidad, respondió, desestimando mi preocupación. Desear no cambia las cosas. La casa necesita muchos arreglos y esto es una oportunidad para obtener lo que siempre hemos querido. Su respuesta me hizo sonreír, pero no de forma amigable. Comenzaba a enredar algo más en el aire. Valeria, a veces hay que tener cuidado con lo que se desea. Las cosas pueden no terminar como uno espera. Y con esas palabras dejé caer el peso de la verdad que había guardado. Sabía que una corrección sutil en mis palabras podría hacer que su miedo se volviera palpable. La expresión en su rostro cambió, y eso fue todo lo que necesitaba. Ahora estaba en la dirección correcta. La cena transcurrió entre miradas furtivas y desconfianzas. Mi ansiedad era palpable, pero la emoción burbujeante en mi interior se manifestaba como una sombra de confianza. Cada vez que Valeria mencionaba la nueva casa, yo simplemente mantenía mi semblante sereno, como un desencadenante listo para explotar. La presión comenzaba a ganar peso, y la revelación de mi descubrimiento no estaba muy lejos. Esa noche, mientras todos se retiraban poco a poco, decidí que ya había perdido el tiempo. Con el susurro de la justicia resonando en mis venas, me retiré al estudio, el lugar donde los ecos de Gonzalo aún flotaban. Mientras buscaba los documentos sobre la propiedad, un pequeño legado comenzó a tomar forma en mi mente. Se estaba conviniendo una confrontación que iba a sacudir la estructura de nuestra familia. La casa, que había sido un ícono de amor, también se convertiría en una fortaleza de mi vindicación. Esperé al día siguiente, con la luz del sol salpicando el horizonte. Estaba lista. Los orientales y los movimientos de los sueños entrelazados se estaban conectando.
La batalla por mi lugar comenzaría, y este camino no tenía retorno. Con el descubrimiento de aquel secreto, sentía más fuerza que nunca. El fuego estaba encendido. Había llegado el momento de que Valeria se enfrentara a la verdad. Y yo era la mujer que, con cada paso, se acercaba más a retomar lo que siempre había sido mío. Mi historia comenzaba a desenredarse en un camino de justicia que estaba decidido a pavimentar. Desde ese momento, cada día sería un paso más hacia la reclamación de mi propósito. Los días que siguieron al descubrimiento de las cartas y documentos fueron, sin duda, una mezcla de ansiedad y anticipación. Me sentía como una brújula en medio de una tormenta. Sabía que debía actuar, pero necesitaba el momento y las circunstancias perfectas. La casa de Gonzalo, ahora más que nunca, se había convertido en el centro de mi universo, y cada rincón en su interior era una pieza del rompecabezas que me permitiría poner fin al reinado de Valeria. Observaba cada movimiento de ella con la discreción de un cazador que acecha a su presa. Los días se deslizaban, y mientras Valeria disfrutaba de la atención de la familia, yo me convertía en una sombra, absorbiendo su comportamiento y estudiando sus debilidades. La imagen de sus risas y de su plenitud, sumada a la irritación que me causaba, se convirtieron en mis aliados. Era en esos momentos que mi determinación se crecía. Cada sonrisa que ella mostraba me impulsaba a recordar lo que estaba en juego. Tomé la decisión de incentivar las interacciones entre Valeria y otros miembros de la familia, especialmente con Hugo. Cada conversación que podía escuchar se tornaba en un tesoro de información, incluso en la forma en que se refería a mí. Cada referencia despectiva, cada palabra que cruzaba su lengua, me ofrecía las herramientas que necesitaba para exponer su verdadera cara. Una tarde, mientras yo me hacía pasar por una madre comprensiva, pregunté a Hugo sobre el legado que Gonzalo pudo dejar. Al principio mostró apatía, creyendo que los recuerdos eran solo eso, recuerdos. Pero cuando le mencioné la casa que había descubierto, su expresión cambió momentáneamente. La curiosidad y el miedo se fundieron en su rostro, desplazando la comodidad con la que Valeria le había envolvido. ¿De qué casa hablas, mamá? Su voz tembló. Esa pequeña respuesta me reveló que la sombra de ignorancia que Valeria había tejido a su alrededor estaba empezando a desvanecerse. Era el momento en que decidí que era necesario contraatacar, así que arrojé un comentario que resonó en el ambiente. A veces es fácil olvidar que entre las risas hay cosas ocultas que esperan ser descubiertas. Mis palabras penetraron en el aire entre ellos, mientras la idea de que Valeria pudiera no ser quien decía ser crecía. Después de esa conversación, empecé a darme cuenta de que cada pequeño detalle contaba. La forma en que Valeria se sentaba, cómo se reía o incluso cómo desviaba la mirada cuando hablaba de mi difunto esposo, cuando mencionaba su nombre o cuando alguien me brindaba apoyo. Cada gesto, cada suspiro, contenía información que estaba decidida a recoger y transformar en algo poderoso. Una mañana, decidí que era fundamental seguir ahondando más en la documentación y los registros que había encontrado sobre la casa. Mis pasos sigilosos me llevaron de nuevo al sótano, donde cada objeto parecía susurrar secretos del pasado. Me sumergí en la búsqueda de cada documento y cada carta que pudiera caber en mi mano. Así fue como encontré una pequeña carpeta que parecía estar algo apartada. Abriéndola, descubrí un viejo álbum de fotos. Cada página era un viaje en el tiempo. Las imágenes mostraban una felicidad que una vez fue real. En una de las fotografías, Gonzalo sonreía rodeado de niños, con esa misma mirada de amor que tantas veces había sido un ancla en mi vida. Mientras pasaba las páginas, algo en mi interior se encendía. Esta era la vida por la que había luchado.
el símbolo de que la familia merecía todas las oportunidades de crecer, de esplendor y verdad. Pero en medio de ese viaje nostálgico me topé con algo inesperado. Entre las páginas, en una esquina oscura, encontré un papel doblado. Al abrirlo, descubrí que se trataba de un recibo de una hipoteca, incluyendo la dirección de la casa que Valeria estaba tratando de comprar y que ya había sido una vez nuestra. La fecha era alarmantemente reciente y la firma de Gonzalo estaba claramente visible, aunque ese documento fuera totalmente anacrónico a su desaparición. Sabía que era un detalle fundamental. Valeria había estado ocultando información sobre sus verdaderos planes. Regresé a mi habitación, más entusiasmada que nunca, y decidí que había llegado el momento de iniciar mis movimientos estratégicos. Aquella tarde, mientras la familia se preparaba para cenar, decidí comunicarme con un viejo amigo de Gonzalo, un abogado en quien confiaba y que había sido parte de muchos de nuestros tratos en el pasado. Yo nunca había considerado que necesitaría sus servicios, pero ahora tenía que calcular cada paso, cada movimiento. Mientras esperábamos que la cena estuviera lista, tomé valor y llamé a Ricardo. Su voz, al otro lado de la línea, me llenó de una calidez reconfortante. Clara, hay algo que necesites. La preocupación en su voz era palpable, y su disposición a respaldar mi causa me hizo sentir arrobo. Tras explicarle brevemente la situación y la información que había recolectado, lo escuché formular preguntas que me ayudaron a ver el escenario con claridad. Clara, tienes que ser cuidadosa. Si Valeria está dispuesta a hacer algo tan oscuro por dinero, no dudaría en jugar sucio. Necesitas recolectar más pruebas y quizás un asesor legal puede ayudarte. Sus palabras resonaron fuertemente en mi mente. Su disposición a ayudarme me llenó de una renovada fuerza. Ya no estaba sola. Había fuerzas aliadas dispuestas a ayudarme en mi lucha. En la siguiente semana, volví a sumergirme en mi investigación, sintiendo que cada momento me acercaba más a la verdad. Mientras Valeria continuaba manejando sus propios juegos, yo no solo me había transformado en la madre que observaba, sino que me fui ejecutando como una madre luchadora y comprometida con la verdad. Desde que Gonzalo había partido, había aprendido a ser más fuerte, más resiliente y, sobre todo, más astuta. A medida que la presión aumentaba, comencé a trazar la forma del final que se avecinaba. Con cada día, mi determinación crecía. La idea de enfrentar a Valeria con las pruebas no solo me llenaba de ansiedad, sino que también me brindaba un sentido de paz. Sabía que había dado un paso fundamental hacia la justicia y que, finalmente, iba a poder recuperar el control de mi vida, la vida que Gonzalo una vez soñó para nosotros. Con el tiempo en contra, sentir que cada pie adelante valdría la pena y que el día de la verdad estaba más cerca me llenaba de esperanza. El fuego que una vez se sintió extinguido en mi interior había comenzado a arder con un nuevo fulgor. Era tiempo de preparar el escenario para la confrontación que cambiaría el rumbo de nuestra historia familiar y daría vuelta el significado de la justicia en mi vida. El día, finalmente, había llegado. Había esperado con ansias y temores la oportunidad de confrontar a Valeria, de mostrarle que no estaba dispuesta a permitir que su manipulación y sus mentiras continuaran definiendo mi vida y la de mi familia. Me sentía como una marioneta que, tras largos años, había cortado las cuerdas que la mantenían atada a su voluntad y con cada paso que daba, la confianza crecía. La tarde comenzó con un aire de normalidad que contrasta con la tempestad que anidaba en mis adentros. Preparé una cena sencilla, pero la tensión se palpaba en el ambiente. A medida que las horas avanzaban, la familia se reunía despreocupada, sin saber que, bajo la superficie, el agua burbujeaba.
listo para desbordarse. Durante la cena, observé de reojo a Valeria, quien mantenía un control aparente sobre la conversación. Se reía de alguna broma estúpida que Hugo, mi hijo, había hecho para alegrar la atmósfera. Esa risa me dolía. Su desprecio disfrazado de amabilidad estaba hecho con el más fino hilo de acero. Pero yo ya no era la mujer que se avergonzaba de sus lágrimas. Ahora era una madre decidida a proteger su legado, a recuperar lo que con sinceridad y amor había construido. En cuanto terminamos de cenar, era hora de que el plan se desplegara. Valeria, he estado pensando en algunas cosas y tengo algo importante que compartir contigo, le dije, intentando que mi voz no temblara. Ella levantó la vista, la sorpresa claramente tratada de ocultar bajo una fachada de interés. Háblame, Clara. Siempre estoy dispuesta a escuchar. Su tono era cortés, pero podía sentir la frialdad tras sus palabras. Decidí seguir adelante. Es sobre la casa que descubrí en los papeles de Gonzalo. No sé por qué no hablamos de ello antes, pero parece ser un lugar muy especial para nosotros. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Valeria trató de mantener una postura relajada, pero sus manos jugueteaban nerviosamente con la servilleta. «Ah, la casa», dijo finalmente, su voz un susurro sarcástico. «Creo que eso es un viejo sueño». Gonzalo nunca pensó que podría hacerse realidad. Ese fue el momento en que la incertidumbre se desvaneció en mí. «No, Valeria. Gonzalo tenía planes y yo estoy aquí para continuar su legado», le respondí, dejando caer las palabras como balas en un campo de batalla. «No solo eso, encontré documentos que evidencian que la casa nos pertenece y tengo toda intención de hacer valer esos derechos». Valeria me miró con furia contenida. Tenía la impresión de que, bajo su exterior calmado, un vendaval de emociones estaba en su lugar, y eso me dio el empujón que necesitaba. La adrenalina empezaba a desbordarse en mis venas, transformando toda la tensión acumulada en una energía que me facilitaba el control de mis necesidades. «Clara, debes tener cuidado con lo que estás afirmando», dijo en un tono más amenazante, pero mis nervios se habían convertido en determinación. He estado investigando también. Conozco la historia detrás de esa casa y tengo la información que me respalda. No estoy aquí para jugar, estoy aquí para reclamar lo que es mío. Las miradas de Hugo y Clara, mi nieta, eran ahora un mar de sorpresa y confusión. Me viro hacia ellos, intentando comunicar que era momento de que conocieran la verdad. «Familia, este secreto no se queda conmigo. Es momento de que descubran lo que realmente está en juego». La manipulación de Valeria había afectado a todos, y no había más tiempo que perder. En ese momento, decidí mostrarles los documentos que había recolectado, el contrato de propiedad, el testamento y el recibo de la hipoteca. Me dirigí a ellos, sabiendo que mis palabras estaban a punto de cambiar el rumbo. Esto no es solo sobre mí, sino sobre el legado que Gonzalo soñó para nosotros. Esta casa representa el amor y los valores que desarrollamos juntos, y no permitiré que Valeria los destruya. Los ojos de Hugo se abrieron como platos. De repente, el peso de la verdad sobre su madre parecía atraerlo hacia ella, infligiendo en su mente la bomba que acababa de dejar caer. Valeria, al darse cuenta de que ya no estaba en control, adoptó una postura defensiva, tratando de mantener su fachada de desdén, pero podíamos ver el miedo detrás de su enojo. «Clara, no tienes idea de lo que estás hablando», retrucó su voz temblante. «Lo que estás haciendo es una locura. Gonzalo nunca te dejó nada. Él se encargó de protegernos a todos», dijo, mientras intentaba recular en su pérdida de control. «¿Te das cuenta de lo que afirma, Valeria?», respondí con una firmeza que me sorprendía incluso a mí misma. «Tú no solo ocultaste la verdad, sino que intentas destruir
todo lo que este hogar significa. Es hora de que las mentiras salgan a la luz. No puedo quedarme callada ni un segundo más. El revuelo de emociones se desató. La atmósfera se tensionó al máximo. Y puedo decir que podía sentir el aire cargado de enunciados guardados. La confrontación no sería solo un encuentro entre dos mujeres, era una batalla entre la verdad y el engaño, lo que se había construido con amor y lo que había sido alimentado por la avaricia. Valeria trató de buscar un golpe bajo. Si sigues así, Clara, perderás a tu hijo, nadie estará de tu lado. ¿Realmente crees que esta casa te hará feliz? Tus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, pero mi determinación se mantuvo firme. No estoy aquí para hacer promesas vacías. Estoy aquí para luchar por lo que es justo. Y este legado es nuestro, no solo tuyo. Pude ver cómo el miedo comenzaba a cernirse sobre Valeria. La fortaleza que había mostrado empezaba a resquebrajarse. La batalla no estaba ganada, pero cada palabra liberada desde mi corazón era una victoria en sí misma. Los recuerdos de los momentos felices pasaron por mi mente. La sonrisa de Gonzalo, la risa de mis hijos, los momentos sencillos en este hogar lleno de amor. Mis manos sostenían los documentos, los papeles que simbolizaban la verdad por la que estaba dispuesta a luchar. Miré a Hugo y a Clara, ofreciéndoles también la oportunidad de que se unieran a mí en esta lucha. Sería un nuevo comienzo, y la fuerza de nuestra unión sería irrompible. Con cada latido, la seguridad en mi corazón empezaba a hacer eco. Los días de sufrir en silencio habían terminado. Este era mi momento. Sabía que la batalla iba a ser larga y dura, pero también sabía que en la lucha por el amor siempre encontrarás la fuerza de la verdad. Esta era mi verdad y no me detendría hasta ver la justicia florecer nuevamente en mi vida y la de mi familia. Era el momento de dar el siguiente paso hacia la recuperación de mi voz, de mis raíces y de mi hogar. La confrontación había comenzado y estaba lista para seguir hasta el final. La tensión en la sala era tangible, como una cuerda en el límite de romperse. Con cada palabra que intercambiábamos, la atmósfera se volvía más pesada, cargada de emociones reprimidas y verdades a punto de aflorar. Valeria me miraba con un desdén que había llegado a conocer demasiado bien, pero esta vez era diferente. Ya no era la mujer sumisa que había sido en el pasado. Ahora empuñaba los documentos que simbolizaban la verdad. La herencia de Gonzalo, que no solo era una propiedad, sino el legado de un amor que había cimentado nuestra familia. Si sigues así, Clara, perderás a tu hijo, nadie estará de tu lado. ¿Realmente crees que esta casa te hará feliz? Sus palabras eran un puñetazo en el estómago, pero en lugar de hacerme tambalear, encendieron mi determinación. No estoy aquí para hacer promesas vacías. Estoy aquí para luchar por lo que es justo. Este legado es nuestro, no solo tuyo. Cada palabra que pronunciaba cobraba vida y podía sentir cómo el miedo comenzaba a asomarse en la mirada de Valeria, la fortaleza que había mantenido durante años fracturándose. Los recuerdos de momentos felices invadieron mi mente. La calidez de Gonzalo, sus risas, los días en que la casa era un refugio cargado de amor, pero ahora, este espacio parecía dividido, y era mi deber restaurar la unidad. Con los documentos en mis manos, miré a Hugo y Clara, deseando que comprendieran el significado profundo de lo que estaba en juego. Familia, dije con voz clara. Esto se trata de todos nosotros. La casa simboliza más que ladrillos, es un testimonio del amor que compartimos. No podemos dejar que Valeria destruya eso. Hugo, que había estado en silencio como observador, finalmente pareció despertar. ¿De qué hablas, mamá? ¿De la casa? Su rostro estaba surcado por la confusión, pero también había un destello de curiosidad. Sí, hijo, es real. Gonzalo dejó una herencia que nos pertenece. Valeria ha tratado de manipular todo esto para su beneficio.
Sus ojos se agrandaron mientras absorbía mis palabras. La lucha entre el amor por su madre y la revelación de la verdad lo estaba desgastando. Valeria notó el cambio en la actitud de Hugo y soltó una risita amarga, intentando recuperar el control. Clara, tú no sabes lo que hablas. Este es un juego extremadamente peligroso. Tú no puedes desafiarme sin consecuencias. Su tono, aunque desafiante, dejaba entrever su preocupación. Había golpeado a muchos antes, pero ahora su base era mucho más inestable. No estoy jugando, Valeria. Estoy luchando por mi familia, por nuestro legado, le respondí, sintiendo que la indignación me llenaba de energía. Era el momento de enfrentar su manipulación. En ese instante, José comenzó a mirar a su madre con desconfianza. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Su voz resonó con decepción, y la realidad de la situación lo envolvía poco a poco. Porque no hay nada que decir. Su madre ha estado manipulando todo para su propio beneficio, Hugo. Interrumpí, sintiendo cómo ese último clavo en el ataúd de Valeria comenzaba a hincarse. Ella se irguió. El enfado en su cara ahora era casi palpable, un reflejo de su frágil control. Pero era evidente que la verdad había comenzado a abrirse paso entre nosotros. Fue entonces cuando la puerta se abrió y Ricardo entró, trayendo consigo una sensación de alivio. Disculpen que interrumpa, pero creo que todos necesitan escuchar esto, dijo, y su voz fue como un bálsamo en medio de la tormenta. Valeria, sin embargo, solo lo vio como una amenaza inminente. Su atención se dirigió hacia él, su boca curvándose con desdén. ¿Qué quieres, Ricardo? Este es un asunto familiar, se apresuró a decir, aunque su voz revelaba un leve temblor. Sabía que su propio juego comenzaba a desmoronarse. Es un asunto que involucra a todos, y no solo a ti, respondió Ricardo con tranquilidad. Las cartas que Gonzalo dejó establecen la verdad completa sobre la propiedad y su intención de que esta casa sea un refugio para todos, no solo para quien la quiera para sí misma. La certeza en su voz resonó a través de la sala como un eco profundo. Hugo se giró hacia mí, sus ojos llenos de esperanzas renovadas. ¿Es cierto, mamá? ¿Realmente hay algo que Gonzalo nos dejó? La luz de su voz provocó una chispa en mi propio corazón. Podía ver la transición en él, el camino de la confusión hacia la claridad. Sí, hijo, y no puedo quedarme callada mientras Valeria intenta borrar ese legado. Le respondí, sintiendo cómo cada palabra me empoderaba aún más. La debilidad de su madre se hacía tangible, y la verdad que durante tanto tiempo había estado oculta comenzaba a tocar las fibras más delicadas de nuestra familia. Valeria, observando cómo sus intentos de intimidación se desvanecían, lanzó un último ataque. Crees que estás ganando, pero hay riesgos que no comprendes. Esta familia no solo se basa en un papel, Clara. Hay amor, sacrificio, un compromiso que no se puede medir en documentos. Sin embargo, en su pronunciación, el temor se adivinaba. Estaba perdiendo el control y eso la hacía vulnerable. Es verdad, Valeria, pero el amor también se basa en la verdad, le respondí, sintiendo que cada declaración me llenaba de fuerza. Y bajo esta casa hay pilares forjados en amor, no en engaños. La atmósfera empezaba a palpitar con el poder de la justicia que, aunque ausente por mucho tiempo, comenzaba a despertar en cada uno de nosotros. La noche se volvió un compendio de revelaciones y emociones intensas. Aunque aún había mucho por explorar y todos enfrentábamos un futuro incierto, lo más importante era que la verdad había comenzado a florecer. La confrontación no solo me había llevado a desafiar a Valeria, sino que había reconectado la esencia de la familia que creía perdida. Con cada palabra y cada verdades compartidas, los lazos se volvían más fuertes y el amor emergía victorioso sobre las sombras del engaño.
Estaba preparada para luchar por lo que era justo y sabía que esta lucha sería el principio de un nuevo capítulo. La historia de nuestra familia tomaría un giro hacia la luz y juntos tendríamos la oportunidad de construir lo que Gonzalo soñó, un hogar donde el amor y la verdad prevalecieran sobre todo. Sabía que, aunque la batalla aún no había terminado, el futuro de nuestra familia estaría forjado en la verdad. Después de la confrontación con Valeria, la atmósfera en casa comenzó a cambio. Cada mañana, al preparar el café, el aroma se entrelazaba con una nueva esperanza que fluyó entre nosotros. Clara había comenzado a ayudarme, llenando la cocina de risas y haciendo que los silencios incómodos se volvieran parte del pasado. Hugo, también, parecía despertar de un prolongado letargo, mostrando un apoyo incondicional que había anhelado. Una tarde, mientras revisábamos viejas fotos familiares, encontramos una imagen de Gonzalo sonriendo frente a nuestra casa. Al mostrarla a Clara, el brillo en sus ojos me recordó que estábamos luchando por un legado de amor. Podemos hacerlo, mamá. Usemos esto para volver a reconstruir nuestra familia, dijo, su voz palpable de determinación. Con el paso de los días, nos dedicamos a diseñar un nuevo futuro, cimentado en la verdad. Sin embargo, la sombra de Valeria seguía presente. Ricardo, un aliado fundamental, llegó un día para advertirme que ella había comenzado a difundir rumores sobre mi carácter, tratando de socavar nuestra nueva unidad familiar. No podemos quedarnos al margen, debe haber algo que hagamos, le respondí sintiendo el peso de la responsabilidad. Decidí que debía convocar a una reunión familiar en la que todos pudieran expresar sus preocupaciones y escuchar la verdad. El día de la reunión, mi corazón latía con fuerza mientras los miembros de la familia se congregaban en la sala. Cada rostro mostraba nerviosismo, pero yo sentía que había llegado el momento de ser fuerte. Gracias por venir, inicié con una voz calmada. Hoy es nuestra oportunidad de sanar y reconstruir. La sala se llenó de murmullos de inquietud. Hay rumores que intentan distorsionar nuestra realidad. Gonzalo soñó con un hogar creado a partir del amor, y no puedo permitir que esas mentiras lo destruyan, continué, sintiendo que las palabras fluían desde lo más profundo de mi ser. Valeria intentó interrumpir, pero un aire de determinación me envolvía. Esta casa y este legado nos pertenecen a todos, y no voy a permitir que se desmoronen por egoísmos. Los murmullos se calmaron, y sentí cómo la verdad comenzó a abrirse paso. Hugo me miró con confianza y asintió. El apoyo que siempre había buscado me llenaba de valor. La verdad no solo era un alivio, sino un faro, guiándonos hacia un camino de reconciliación. A medida que expresábamos nuestras preocupaciones, algo comenzó a cambiar. Las heridas comenzaron a sanar en medio de la honestidad. Aún Valeria, atrapada entre el miedo y la rabia, comenzó a ceder. Su fachada de control se desmoronaba y por primera vez el verdadero rostro de nuestra familia brillaba a través de las sombras del engaño. La reunión se volvió un catalizador de transformación. Cada familiar compartía experiencias y emociones, reconociendo las luchas que habíamos enfrentado. La dificultad de los días anteriores se fue desvaneciendo, dejando un espacio para la esperanza que Gonzalo había querido que todos tuviéramos. Mientras las discusiones se tornaban más constructivas, sentimos un cambio palpable en el aire. La verdad, una vez oculta, se había liberado y comenzaba a forjar nuevos lazos entre nosotros. La resiliencia de la familia se volvía cada vez más evidente. Era el momento de nuevas oportunidades y un nuevo capítulo. Cuando me miré en el espejo esa mañana, vi a una mujer transformada. Había atravesado la humillación y la traición, pero ahora era fuerte y decidida. Aunque el camino por delante era incierto,
Sabía que juntos podíamos superar cualquier obstáculo. La vida, llena de complicaciones, empezaba de nuevo en un hogar donde el amor y la verdad prevalecerían. Estaba lista para abrazar este nuevo capítulo, disfrutando de la libertad que venía de mantener unidas nuestras raíces. La historia de nuestra familia comenzaba a escribirse con tinta de amor y la experiencia nos unía en un futuro brillante.